¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos a este último retiro, el retiro de Plan de Vida. El último retiro antes de nuestra consagración total a Jesús por María. Vamos a iniciarlo como se debe, invocando al Espíritu Santo. Te invito para que repitas conmigo: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Llena este lugar con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Llena este lugar con tu santa unción y quema con tu fuego nuestras vidas. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Divino, amor del Padre y del Hijo, ven al corazón de cada uno de estos hijos tuyos. Ven a mi corazón para que lo que hoy vamos a vivir en este retiro de verdad termine de transformar nuestra vida. Aleja de nosotros todo orgullo, aleja de nosotros todo espíritu de rebeldía, todo espíritu de soberbia. Aleja de nosotros todo espíritu de confusión que no nos permite entender con claridad tu palabra. Y concédenos el espíritu de la humildad para que dócilmente podamos dejarnos conducir por tu amor, que siempre quiere lo mejor para nosotros. Gracias, Espíritu Divino, porque hoy experimentamos tu presencia. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Vamos con la primera charla entonces, que hemos llamado Permaneced en mí, tomado del Evangelio de San Juan capítulo 15 versículos del 1 al 11. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he anunciado. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado afuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¡Qué texto tan hermoso! Es el texto de nuestra unión con Dios. En 11 versículos el Señor repite 10 veces permanecer, permanecer. La necesidad de permanecer unidos a Él. Les cuento que todo el proceso de preparación que hemos hecho, el amor que le hemos tomado a Nuestra Señora, todo ha sido simplemente un camino para esto, para permanecer unidos en Cristo. Es el secreto de la santidad.
Miren que la fe cristiana se distingue de todas las demás religiones fundamentalmente por esto, porque la gracia de Dios nos hace permanecer en Dios y nos hace permanecer a Dios en nosotros, nos hace que Dios permanezca en nosotros. Todas las otras religiones tienen unos líderes, unos guías a los que admiran, a los que imitan, pero ese guía, ese líder murió, era un hombre, y sin embargo, de alguna manera permanecen unidos a la enseñanza de ese líder, al ejemplo de ese líder. Pero es que nuestro Dios, nuestro Cristo resucitó. Por eso no solamente permanecemos unidos a Él como ejemplo, a sus palabras y a sus mandamientos, sino que permanecemos de verdad unidos a Él por el misterio de la gracia. Es decir, hay un don sobrenatural. La vida de Dios vive en ti. Ya no soy yo quien vive, Cristo vive en mí. Esto nos hace distintos a todos porque Dios está en nosotros de una manera misericordiosa, misteriosa y maravillosa a través del misterio de la gracia. Eso lo entendían muy bien los primeros cristianos. Hay unas mártires muy famosas en la primera cristiandad, en los primeros siglos del cristianismo, llamadas Felicidad y Perpetua, Santa Felicidad y Santa Perpetua. Eran dos cristianas que fueron perseguidas porque, digamos, había un emperador, el emperador Severo había pedido que todos los cristianos fueran encarcelados para que abdicaran, para que renunciaran de la fe en Cristo y así salvaran su vida. Pues estas cristianas no quisieron renunciar, por el contrario se mantuvieron firmes, entonces empezaron a martirizarlas a ellas junto con otro grupo de cristianos. El caso es que las martirizaron a todas, pero a Felicidad no le martirizaban porque ella estaba embarazada y la ley romana no permitía matar a una persona mientras estaba embarazada. El caso es que empezaron a sacar uno a uno a los cristianos que iban martirizando y fue quedando entonces allí Felicidad solita. Llegó el momento de dar a luz. En el momento de dar a luz ella pues, gritaba por los dolores de parto y entonces uno de los soldados se burla de ella y le dice, ja, 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 si así gritas y así te duele el hecho de dar a luz, ¿qué será de ti cuando las fieras te devoren? El martirio era siempre tremendo, ¿no? Era un martirio espantoso donde o les decapitaban o les quemaban o las fieras les rasguñaban y les despedazaban. Pero miren la respuesta que dio Santa Felicidad. Ahora soy débil porque la que sufre es mi propia naturaleza. Pero cuando llegue el martirio me acompañará la gracia de Dios que me llenará de fortaleza. Entonces será otro el que sufrirá en mí. Será Cristo el que sufrirá en mí. Y dice el acta de los mártires que ellas, Santa Felicidad y Santa Perpetua, mueren decapitadas después de haber sido corneadas por una vaca y después de haber sido brutalmente sacudidas en una arena. Finalmente las decapitan, pero mueren felices, se abrazan de la felicidad por morir por Cristo. Uno diría, ¿pero a quién se le ocurre eso? A quien tiene la gracia de Dios en el alma, a quien permanece unido a Dios en el alma. Y este hecho de permanecer en Cristo, este hecho de permanecer unidos a Cristo no es simplemente un acto romántico. No es que nosotros decimos, a ver, yo permanezco en Cristo porque siento que Cristo me ama y siento que yo le amo y tengo un bello sentimiento y siento una felicidad que desborda. Claro que todo eso se siente cuando uno está enamorado de Cristo. Pero el Señor es claro y concreto. ¿Qué significa ese permanecer unidos a Él? Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Luego, en el capítulo 14, versículo 21 de San Juan nuevamente, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Luego, en el versículo 23 y 24 del mismo capítulo 14, Jesús le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces aquí estamos viendo que hay que permanecer en Cristo. Pero permanecer en Cristo significa eso, cumplir su palabra, cumplir su palabra. Yo sé que somos frágiles, yo sé que somos débiles, yo sé que estamos en camino, pero tenemos que dar pasos en ese camino de permanecer unidos a Cristo. Sé que hay situaciones complicadas, sé que hay personas que en este momento se encuentran en una situación que no les permite permanecer del todo unidos a Cristo, a través de una situación de pecado de la que es difícil salir en este momento. Eso lo entendemos perfectamente y sabemos que cada situación es distinta y cada situación es compleja. Y la Iglesia ha sido una madre amorosísima que extiende su brazo misericordioso, siempre dispuesta a perdonar y a tener paciencia para esperar a que la situación de cada persona se solucione y poderla recibir en el sacramento de la reconciliación.
Lo que sí les tengo que decir con toda verdad es que, ya concluyendo este proceso de preparación para la consagración, una de las condiciones, y tal vez la más importante de todas, porque es muy coherente con lo que explica Montfort, una de las condiciones que establece San Luis de Montfort en el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María para consagrarse totalmente, es precisamente estar en gracia de Dios, es decir, estar con la confesión, estar en el estado habitual de gracia, aunque pequemos, aunque hemos fallado, aunque reconocemos que todos somos miserables, pero estar en esa gracia de Dios al momento de la reconciliación, al momento de la consagración, de tal manera que podamos renovar conscientemente esos compromisos bautismales y estar dispuestos a no perder esa gracia, estar luchando para no perderla. Miren lo que dice San Luis en el numeral 99 del tratado. Protesto que abusar así de la devoción a la Santísima Virgen, devoción que después de la que se tiene a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento es la más santa y sólida de todas, constituye un horrible sacrilegio. ¿De qué está hablando Montfort? De los devotos presuntuosos, de los devotos que dicen, amo a la Virgen María y sin embargo convivo todavía con el pecado. Digo, no está hablando de aquellos que luchan contra el pecado y dicen, me duele mucho no poder consagrarme todavía, me duele mucho estar en pecado, esta situación me duele, sino de aquellos que dicen, pues no me importa, estoy en pecado y sigo amando a la Virgen María y no pienso cambiar, y no me importa, y me voy a consagrar y no pienso cambiar. No. Dice que esto es una protesta Montfort contra ese abuso a la devoción de la Virgen María. Dice Montfort, confieso que para ser verdadero devoto de la Virgen no es absolutamente necesario que seas tan santo que llegues a evitar todo pecado, aunque sería lo más deseable. Es decir, no estamos diciendo que se consagran los santos, no, se consagran los que queremos ser santos, los que buscamos la santidad. Entonces, claro que todavía seguimos teniendo pecados veniales contra los que luchamos. Dice Montfort, pero es preciso al menos, y nota bien lo que digo, primero, mantenerte sinceramente resuelto a evitar, por lo menos, todo pecado mortal que ultraja tanto a la madre como al hijo. Entonces la primera condición que dice Montfort es, se consagra quien esté evitando el pecado mortal. Quien esté evitando el pecado mortal. Y esto es muy lógico. Si la consagración monfortiana, si la consagración total a Jesús por María es la renovación de los compromisos bautismales, donde durante la Eucaristía que vamos a tener, vamos a decir, renuncio al pecado, a Satanás, al mundo, a la carne, y me entrego a ti, querida Madre mía, y a través de ti a Jesucristo. Entonces no puede ser que en la Eucaristía de la consagración digamos una mentira, y ni siquiera queriendo decirla, sino que, de hecho, si yo vivo habitualmente en pecado, si yo estoy en una situación objetiva de pecado, que en este momento no me permite comulgar y no permiten que me den la absolución, entonces yo en este momento no puedo todavía renovar plenamente los compromisos bautismales. Óyeme bien lo que digo, todavía. No te estoy diciendo que nunca lo vas a hacer, no te estoy diciendo que ya no me consagré, entonces estoy ya perdido para siempre. De ninguna manera. Esto es un camino. Y en este camino hay personas que terminan el camino de preparación más rápido y otros que terminan el camino de preparación, digamos, en mayor tiempo. Pero seguimos en camino. Aquellos que se pueden consagrar ya terminan su camino de preparación y empiezan su camino de vivir la consagración. Aquellos que no se pueden consagrar todavía siguen en su camino de preparación. No es que digan, no me puedo consagrar, tengo una situación que me impide consagrarme en este momento, no puedo decir que renuncio definitivamente al pecado si objetivamente sigo viviendo en él, aunque me duela y aunque quisiera salir, pero las circunstancias ahora no me lo permiten. Entonces, yo no puedo ir a decir mentira a la Virgen y decirle, sí, renuncio al pecado, porque entonces me meto en un problema de conciencia. Y el problema no es nuestro. Óyeme, acá escúchame, nadie te va a decir, te puedes consagrar o no te puedes consagrar. Eso pertenece a tu corazón y eso es una cuestión de tu conciencia. Nosotros solamente te podemos dar indicaciones, y las indicaciones que nos ha dado la Iglesia y las indicaciones que nos da San Luis de Montfort. Pero si una persona se obstina y dice, no importa, yo me voy a consagrar, es que nadie te lo puede impedir. Yo puedo mentir si quiere. Yo puedo decir, sí, no tengo ninguna situación de pecado y estar objetivamente en pecado mortal, pero ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve eso? Es que entiéndanme que esto no es un curso como cualquier otro. Esto no es un curso para terminar con un diploma, esto no es un curso para terminar con un certificado. No, acá no vamos a dar nada de eso. Esto es un curso, esto es un proceso, esta es una preparación para unirme a Dios en conciencia, para madurar en mi fe cristiana. Y hace parte de la madurez de mi fe cristiana el hecho incluso de descubrir, oiga, todavía tengo una situación que debo resolver. Ya la preparación ha logrado su cometido.
Antes ni sabía que tenía una situación que debía resolver. Ya lo sé, maravilloso. Significa que sigo en proceso de preparación. No me puedo consagrar todavía, pero sigo en ese proceso para que inmediatamente esta situación se resuelva, me pueda consagrar sin necesidad de tener otra vez que empezar el proceso desde cero. Escúchame, el que no se puede consagrar ahora, sigue en su proceso de preparación. No tiene que volverlo a empezar. Sigue en su proceso de preparación. Una vez esa situación esté resuelta, entonces puede consagrarse. Es decir, puede en conciencia decir, en esa Eucaristía renuevo mis compromisos bautismales, renuncio al mundo, al demonio, a la carne, al pecado y me entrego a Jesucristo. Mientras tanto no lo puedo hacer y eso está muy mal. Eso es una cosa de verdad que sirve al alma. Es ya una luz muy grande el haber recibido, digamos, la conciencia de estar en una situación que debo resolver. Antes ni me importaba, antes estaba tranquilo, digamos, apoltronado en mi pecado y no me parecía nada grave. Ahora sé que tengo que resolver una situación. Y atento, en la solución de esta situación se requiere firmeza. Se requiere firmeza, hay que salir de esta situación, pero se requiere prudencia. También se requiere prudencia, se requiere un acompañamiento. No es simplemente hacer las cosas así, porque claro, hay situaciones complicadas donde yo si tomo una decisión demasiado abrupta, terminaré afectando gravemente, por ejemplo, a mis hijos. Terminaré gravemente afectando a mis hijos. Y la iglesia en eso dice, hey, prudencia. Tienes dos situaciones. Una es la necesidad de estar en estado de gracia y otra la necesidad de conservar a aquellos a quien Dios te ha dado. Eso es una situación que hay que trabajar. Wilson, ¿y cómo lo voy a hacer? Es que yo no te puedo decir cómo lo vas a hacer, pero estás unida al único que te lo puede decir. Dame lo que me pides, Señor, y pídeme lo que quieras. Dame las luces que necesito para poder salir de esta situación, que me es complicado salir, que no encuentro los caminos para salir, pero el Señor sabe hacer puentes donde uno ve abismos. Óyeme bien, el Señor sabe hacer puentes donde uno ve abismos. Ahí el Señor es experto en construir puentes. El Señor es experto en sacarnos de situaciones complicadas. Ahora vamos a cuestiones concretas. Sigamos con lo que dice Montfort. Entonces, primero, mantenerte sinceramente resuelto a evitar por lo menos todo pecado mortal que ultrajan tanto a la madre como al hijo. Entonces, yo no puedo decir, me consagro estando en pecado. No puedo. Segundo, violentarte para evitar el pecado. Y acá pareciera insinuar Montfort que también tenemos que estar luchando para evitar incluso el pecado venial. Entonces estamos violentando, ¿no? O sea, no podemos, violentarnos significa hacer un esfuerzo. Yo no puedo quedarme simplemente, bueno, yo ya tengo esto, es muy difícil salir de esto, me voy a acomodar acá. No. Esa violencia interior, violencia es una palabra que viene del latín fuerza, hacerse fuerza, es decir, es un esfuerzo lo que debo hacer. Yo no puedo quedarme simplemente tranquilo, bueno, Dios resolverá. A ver, Dios resolverá, pero yo tengo que empezar a buscar caminos y soluciones. Y dice Montfort tercero, inscribirte en las cofradías, rezar los 5 o 15 misterios del rosario u otras oraciones, ayunar los sábados, una serie de prácticas entonces que son importantes, que vamos a ver más adelante, unas de las cuales serían indispensables, otras de las cuales son opcionales. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la consagración básicamente consiste en un acto de coherencia. La coherencia consiste en la integridad interior, que haya identificación entre lo que yo pienso, lo que yo hablo y lo que yo vivo. No puede ser que yo por una parte diga una cosa y por otra parte viva otra. No puede ser que por una parte yo piense algo y por otra parte viva otra cosa distinta. Yo creo en Dios, pero luego no vivo conforme a sus mandamientos. Entonces, este proceso de coherencia es un camino. Para muchos el camino es inmediato, para otros el camino es largo. Les quiero contar el testimonio de una parejita que tuve. Se prepararon conmigo para la consagración, no en un proceso rápido de 33 días, sino en un proceso de 9 meses, una lección cada semana, fue un proceso largo y ellos tenían una situación donde uno de los dos tenía un matrimonio anterior. Entonces no se podían casar todavía porque estaban en un proceso de nulidad matrimonial. Este proceso de nulidad matrimonial a todas luces parecía que había razones para declarar esa nulidad y sin embargo estábamos esperando que el tribunal eclesiástico diera este certificado pues, de nulidad, ¿no? Atentos, el proceso de nulidad matrimonial básicamente dice que este matrimonio que tuvo esta persona realmente nunca fue un matrimonio válido. No es que la iglesia anule un matrimonio que fue válido porque lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Si el matrimonio anterior fue válido, la iglesia no lo puede anular. Pero resulta que puede haber razones que hagan o que hicieron que ese matrimonio que parecía válido y que tuvo fotos y que tuvo fiesta, realmente puede haber razones que lo hicieron inválido.
Por ejemplo, puede haber cosas que se oculten, digamos circunstancias graves que se oculten, entonces te das cuenta cuando te casas que hubo una gran mentira de la otra persona. Digamos, la otra persona tenía 4 hijos y se casaron y nunca te lo había dicho. Eso es una mentira tremenda que hace que de alguna manera este matrimonio esté en grave situación de verse nulo. Porque es que me estás diciendo que una verdad como esa no me la confesaste. Yo no sabía en realidad con quién me estaba casando. No digo que sea una cosa mala y no digo que no se pueda aceptar. Digo que son mentiras o que son cosas que no se podrían haber ocultado. Por ejemplo, si un matrimonio dice, no, es que nos vamos a casar, pero no vamos a tener hijos, definitivamente no vamos a tener hijos. Eso también hace nulo un matrimonio, porque uno de los fines del sacramento es estar abiertos a la vida. Atentos, no necesariamente tener hijos, porque eso dependerá de Dios, pero por lo menos la apertura a que Dios me dé hijos. Claro, una paternidad responsable, como ya lo hemos visto, y vamos a ver un poco ahora. Pero una paternidad de todas maneras abierta, responsable sí, una paternidad responsable sí, pero no una paternidad confortable. Entonces no es que, ay, no, yo no voy a tener hijos. Es como si un sacerdote dijera, yo me voy a hacer padre, pero no voy a celebrar misa. Es que toda vocación implica una misión, y la vocación matrimonial implica la misión también de ser ministros de la vida. Entonces hay cosas que pueden hacer que ese matrimonio nunca haya sido un matrimonio válido. Entonces la iglesia estudia qué sucedió antes del matrimonio y puede decir, declaramos que este matrimonio nunca fue válido. O sea que la persona ya puede casarse, pero no es que se pueda volver a casar, no, es que nunca estuvo casado, ahora se puede casar. El caso es que esta parejita que tuve terminó el proceso de preparación y no les daban la nulidad. Me decían, Wilson, ya va a salir. Y les decía, bueno, a ver, es que yo no, repito, lo dejé a la conciencia de ellos, siempre lo dejo a la conciencia de ellos. Yo les decía, lo que enseña la iglesia es que, y lo que dice Montfort es que en este momento, en esta situación, no te puedes consagrar todavía. Pero luego cada persona es libre de hacer lo que quiere, cada persona es libre de actuar como quiera. El caso es que ellos en mucha humildad dijeron, vamos a esperar. Terminamos ese proceso. Empecé otro proceso de preparación para la consagración, otros 9 meses. Era un proceso de 9 meses. También lo siguieron ellos. Al final, todavía no les habían dado la nulidad. Empezaron nuevamente el proceso, la tercera vez. Y al final de ese último proceso, les salió la nulidad, se pudieron casar y se consagraron. Y quedaron tan expertos en temas de preparación para la consagración que luego se volvieron ellos preparadores para la consagración de otras parejas, de otras familias y de otras personas. Entonces hubo docilidad en sus corazones, no se obstinaron y no dijeron, ¡qué rabia! Es que yo me quiero consagrar. Es que, escúchenme, la consagración no es un derecho, la consagración es un don. No es que yo tengo derecho a consagrarme porque hice todas las prácticas y estuve en todas las lecciones. Repito, si lo quieres hacer, hazlo, pero es una cuestión que queda en tu conciencia, porque Montfort dice con toda claridad la necesidad de vivir coherentemente. Ahora, hay situaciones difíciles, yo lo entiendo, hay situaciones que se salen de las manos de uno. ¿Y qué se hace ahí? Acoger, abrazar, amar, acompañar. El que no terminó su consagración, el que no la pudo hacer, no significa que queda suelto. Venga, siga con nosotros, venga, le seguimos formando, venga, seguimos en ese proceso, no pasa nada. Se acompaña a la persona. Ahora, dice la carta a los Hebreos en el capítulo 6, versículo del 4 al 6. Dice, porque es imposible que cuantos fueron iluminados una vez gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, saborearon las buenas nuevas de Dios y los prodigios del mundo futuro, y a pesar de todo cayeron, se renueven otra vez mediante la penitencia, pues crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y lo exponen a infamia pública. Nosotros tenemos una conciencia, y lo dice la carta a los Hebreos, que el pecar es de alguna manera crucificar una vez más al Señor. Por eso decimos rápidamente, hay que buscar cómo salir del pecado y hay que dar pasos. Que la iglesia nos acompañe no significa que nos quedemos ahí apoltronados, contentos en la situación en que estamos. Hay que empezar a buscar con paciencia. La situación es más compleja cuando la situación en que me encuentro interviene otra persona. Cuando soy yo solo, debo dar pasos fuertes. Y acá hablamos, por ejemplo, de las personas que todavía tienen un vicio. Atento, hay personas que tienen un vicio y entonces, es que yo he intentado luchar contra ese vicio, es que no he podido. Espérate un momentico, a ver, es que hay que luchar en serio. Es que cuando no tiene que ver con otra persona, cuando es solo mi voluntad, hay que hacer esfuerzos prácticos para permanecer unidos a la vid. No podemos ser sarmientos que se han desprendido de esa vid porque es que nos secamos, dejamos de dar fruto. Es necesario dar pasos rápidos. Y dice la misma carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 4, no habéis resistido todavía hasta llegar a la sangre en vuestra lucha contra el pecado. Entonces hay gente que me dice, es que no he podido vencer este vicio, no he sido capaz. A ver. Puede que sí te hayas esforzado, pero acá dice la carta a los Hebreos que hasta la sangre. Claro, ¿esto qué significa? Que un esfuerzo mayor,
un esfuerzo mayor. No es posible que yo tenga todavía un vicio de masturbación, un vicio de pornografía, un tremendo y horrible carácter, un vicio de fornicación, un vicio de soberbia que humilla a los demás, un vicio de hurto. Uy, y no es posible que yo apenas esté rezando el rosario de vez en cuando, yendo a misa de los domingos a veces, y ¡hey, estoy luchando! Pero hombre, no me digas que estás luchando. Si estuviera luchando, estarías haciendo el rosario todos los días, hasta de rodillas, suplicándole al Señor la gracia de salir de ese pecado. Si estuviera luchando, estarías yendo a misa incluso diario para salir de ahí, estarías ayunando a pan y agua. Es decir, la lucha tiene que costarnos un poquito también. Y tenemos que esforzarnos para que esa lucha sea eficaz, para que esa lucha sea eficaz. Entonces, es importante entender que hay unas circunstancias que me impedirían consagrarme. Por ejemplo, en la lucha de buscar esa pureza de corazón, esa limpieza de corazón de la que hablamos. Si una persona, por ejemplo, dice, es que todavía no he podido lograr la castidad en mi noviazgo, sigo todavía cayendo una y otra vez con mi novia, pues no te consagres todavía. Vamos a luchar para salir de ese estado de fornicación y vamos a pedir al Señor la gracia de vivir un noviazgo en pureza, de vivir el noviazgo que Dios quiere, para que más adelante, si es voluntad de Dios, tengan el matrimonio que ustedes se sueñan. Otra persona dice, es que yo tengo un vicio, digamos, a la pornografía y no he podido salir de él, a la masturbación y no he podido salir de él. A ver, vamos a pedirle al Señor, el que no ha podido salir, pidámosle al Señor la gracia de salir de él, pero no te consagres todavía. Si no hay necesidad. No hay necesidad de que te pongas en un problema de conciencia, porque es que el problema no es mío, el problema no es ni siquiera del sacerdote que preside la Eucaristía, el problema de conciencia es tuyo, porque entonces, a ver, esta semana fue la última vez que caí y me voy a consagrar. No hombre, si es que llevo ya meses luchando, o por lo menos llevo desde que inicié mi proceso de consagración luchando y veo que de verdad estoy dejando esto y en conciencia digo, es que voy a permanecer firme, adelante, conságrate, pero hay cosas que tienen que hacerse efectivas. No puede ser que estoy cayendo todos los días y después de la consagración voy a dejar de caer. No. La consagración sí que ayuda a salir de muchos vicios, pero de aquello que me ancla el pecado mortal, dice Montfort, primero debo renunciar a eso. Los otros que son cotidianos, el mal carácter, por ejemplo, cuando no es una cosa espantosa que termine ofendiendo a todo el mundo y faltando a la caridad, bueno, con paciencia. Lo mismo pasa con las personas que viven en unión libre. El numeral 2390 del Catecismo de la Iglesia Católica habla de la situación de estas personas que viven en unión libre. Dice que todas estas situaciones ofenden la dignidad del matrimonio, destruyen la idea misma de la familia, debilitan el sentido de la fidelidad, son contrarias a la ley moral. El acto sexual debe tener lugar exclusivamente dentro del contexto del matrimonio. Todo esto lo hemos contado a lo largo de la preparación. Y miren que hemos llegado a esta charla después de una larga preparación. Puede que si tú llegas por primera vez a esta charla, pues no entiendas muchas cosas, pero ya todo esto lo hemos visto a lo largo de la preparación y hemos dado las razones por las cuales la palabra de Dios nos enseña esto. Fuera del matrimonio constituyen siempre un pecado grave y excluyen la comunión sacramental. Entonces las personas que viven en unión libre pues no se pueden consagrar todavía. Wilson, que ya nos vamos a casar. Entonces cásense primero y después viven su proceso de consagración. Es decir, no hay necesidad de que te apresures. Además, misas en las que hagamos consagraciones tenemos frecuentemente, todo el tiempo. Incluso si es que tú no encuentras una en tu parroquia, después de que te cases, podrías pedirle al sacerdote, padre, quiero hacer esta ceremonia de consagración y te enviamos cómo se hace la ceremonia de consagración y el padre de tu parroquia lo puede hacer. No hay prisa para consagrarse. Hay prisa para salir de la situación en que nos encontramos cuando es irregular. No hay prisa para consagrarse. Hay prisa para salir del pecado, pero para consagrarse, tranquilo, paciencia. Nadie te va a juzgar por esto, nadie te va a señalar por esto. Luego vienen las personas divorciadas vueltas a casar, que son situaciones muy complejas. Hay una exhortación del Papa Juan Pablo II, se llama Familiaris Consortio, en el numeral 84. Les invito para que lo lean. La Iglesia no puede ser más misericordiosa y amorosa con las personas que se han separado y se vuelven a casar. Lo primero que dice este numeral es que la Iglesia no abandona a estas personas, no es que están excluidas de la Iglesia. Bienvenidos a la preparación para la consagración, a los grupos de oración, a la misa, todo, bienvenidos. La Iglesia no los abandona. Segundo, dice que los pastores deben discernir cada caso. No se puede juzgar igual a uno que irresponsablemente abandonó una relación por irse con otra que a la pobre mujer o el pobre hombre, en este caso hombre o mujer, que fueron víctimas del abandono de su cónyuge. Entonces cada caso hay que considerarlo. Después dice que hay que ayudar a que no se consideren estas personas separadas de la Iglesia y al contrario hay que ayudar a que participen en la vida de la Iglesia, se les vincule de alguna manera en la vida de la Iglesia.
Y miren lo que la iglesia dice, invita a las personas que están casadas, divorciadas y vueltas a casar en una segunda nupcia civil. Miren lo que la iglesia dice. 1. Escuchen la palabra de Dios. Lean mucho la palabra de Dios. 2. Frecuenten la misa. Aunque no puedan comulgar, frecuenten la misa. 3. Perseveren en la oración, el Santo Rosario. 4. Incrementen las obras de caridad. Hagan caridad. 5. Eduquen a los hijos en la fe. 6. Que haya un espíritu y haya obras de penitencia. Esto es una manera de implorar la gracia de Dios. Dice específicamente este numeral 84 de la exhortación Familiares Consorcio que así ellos van a alcanzar por caminos que la gracia les vaya indicando, por caminos que Dios les vaya indicando, esa comunión con Dios, esa gracia de Dios. Y dice que la iglesia reza y les anima. Dice que obviamente en estas situaciones no se podrían admitir a la comunión. Ahora, Wilson, pero si nosotros vivimos así, y vivimos en castidad, ¿podemos comulgar? La iglesia dice que sí, dice así. Esto lleva consigo concretamente que cuando el hombre y la mujer por motivos serios, como por ejemplo la educación de los hijos, no pueden cumplir la obligación de la separación, la iglesia no es que diga, ay, hay segunda nupcia, sepárense y punto. No, no, si hay hijos ahí, espere, no se pueden separar por el bienestar de sus hijos. Dice que deben asumir el compromiso de vivir en plena continencia, o sea, de abstenerse de los actos propios de los esposos. Cuando se cumple esta condición y evitar el escándalo, estas personas, digamos, que viven como hermanos, se dice tradicionalmente, es decir, son personas que, aunque viven en unión libre, digamos, aunque viven en segundas nupcias, viven como hermanos, sin intimidad sexual, pueden ir, confesarse, se les puede dar la absolución y sí, sin que genere escándalo en su parroquia. Si de repente conocen en la parroquia que esta pareja no es casada, entonces deben comulgar en otra parroquia, pero siempre y cuando estén en estado de gracia, en estado de gracia. Entonces, cuidado, hay que buscar entonces ese estado de gracia de las personas. Y nos podemos consagrar si estamos en estado de gracia, repito, lo importante, dice Montfort, es que estén en estado de gracia y que se evite el escándalo. En esas condiciones, una persona se podría consagrar. Ahora bien, lo ideal siempre es que la persona esté ya en una situación tal que, digamos, puedan vivir sacramentalmente su confesión, su comunión, su vida familiar, en un santo matrimonio, y para eso entonces invitamos a estas personas a que busquen el proceso de nulidad sacramental. La iglesia favorece mucho estos procesos. La iglesia no inventa nulidades. El matrimonio goza del favor iuris, es decir, del favor del derecho. La iglesia no es que diga todos los matrimonios son nulos. No, no. La iglesia en principio dice todos los matrimonios son válidos. Vamos a analizar caso por caso a ver si este o aquel es nulo. Entonces lo que debe hacer esta persona es idealmente buscar el proceso de nulidad. ¿Ok? Nosotros recomendamos vivamente que las personas hasta que no tengan la nulidad no se consagren. Ahora, hay personas que estando en segundas nupcias viven en castidad, hablan con un sacerdote, no están en pecado porque pueden comulgar y se pueden consagrar. El sacerdote les da permiso para consagrarse, bien pueda. Cumplen, digamos, la condición que establece Montfort, que es no estar habitualmente en pecado porque pueden comulgar. Y si pueden comulgar, no están habitualmente en pecado. Pero nosotros recomendamos idealmente que las personas ya tengan un santo matrimonio para poderlo hacer. Bien. Lo mismo viene el tema de los anticonceptivos. El tema de los anticonceptivos en la Humanae Vitae, numeral 14. La Humanae Vitae, saben que es este documento importante de Pablo VI donde se habla de la inmoralidad de los anticonceptivos. Dice que queda además excluida toda acción que en previsión del acto conyugal o en su realización o en el desarrollo de sus consecuencias naturales se proponga como fin o como medio a hacer imposible la procreación. Humanae Vitae, numeral 14. Entonces, estas personas que todavía usan métodos anticonceptivos no se podrían consagrar. Wilson, te voy a dejarlos a la carrera. Paciencia, esto es un proceso. No se pongan a hacer una cosa de pronto a la carrera que termine más bien afectando el matrimonio, afectando la relación, afectando porque no aprendieron adecuadamente los métodos naturales. Esto no funciona así. Esto no es una... A ver, llevamos 20, 30 años en un estado así, pues en 2 semanas no se puede cambiar todo. Es un proceso y no le vamos a abandonar en ese proceso. Ahora, mucha gente nos ha preguntado, Wilson, y si de repente hay una razón, por ejemplo, terapéutica, hay personas con unas hemorragias tremendas, la iglesia contempla esto en el numeral 15 del Humanae Vitae. Dice, la iglesia, en cambio, no retiene de ningún modo ilícito el uso de los medios terapéuticos verdaderamente necesarios para curar enfermedades del organismo, a pesar de que se siguiese un impedimento aún previsto para la procreación, con tal de que ese impedimento no sea, por cualquier motivo, directamente querido. O sea,
Cuando se usan estas pastillas, y hay que ver bien que el uso de estas pastillas no sean pastillas cancerígenas, hay que buscar un buen ginecólogo, un ginecólogo pro vida que nos haga, que nos busque. El caso nuestro, de mi esposa, tuvo por ejemplo un problema y tuvo que tomar algunas pastillas, pero no eran propiamente pastillas anticonceptivas, pero eran pastillas que regulaban una enfermedad que mi esposa tenía y podía tener efecto anticonceptivo, Entonces, un buen ginecólogo le ayuda a uno y le conduce en esta situación. Ahí, cuando tiene una razón terapéutica y la razón no es digamos, evitar la fecundación, ahí podrían ser lícitos en ese caso. Si no se tiene como intención evitar, digamos, la fecundación, sino que se tiene como intención curar algún tipo de enfermedad. Repito, hay que cuidarse bien e informarse adecuadamente. En una charla tan corta como esta no lo puedo hacer, pero ahí les hemos dispuesto todo el movimiento para informarles sobre estos temas. Los métodos naturales, el método Billings que nosotros recomendamos es una maravilla y está científicamente comprobado. Es una maravilla, repito, y está científicamente comprobado. Luego viene el tema de hay que evitar los escándalos también. Una vez uno se vaya a consagrar, entonces uno tiene que evitar los escándalos. Nuestra manera de vestir, pues digamos, tiene que ser coherente con lo que creemos. No estamos diciendo que nos vistamos de ahora en adelante como monjitas. No, hombre, pues a ver, estamos hablando de una manera de vestir que sea una manera, digamos, no escandalosa, dentro del límite de lo normal. Wilson, ¿y nos podemos maquillar? Me dijo una vez una señora y yo dentro de mí dije, señora, para usted sería pecado no maquillarse. Es una broma, es una broma. Es decir, claro que pueden estar bonitas, claro que pueden estar atractivas, claro que un hombre y una mujer pueden estar a la moda, por supuesto, desde que la moda no sea inmoral, desde que la moda no no genere escándalo y no sea provocación de pecado para otras personas, tanto en hombres como mujeres, ¿no? Lo mismo, la música, tenemos que cuidar la música que empezamos a escuchar. Digamos, hay música que contradice mi fe, mis principios, que contradice mi moral, que trata a la mujer como una basura, que trata al hombre como una máquina sexual. Hay música que nada que ver. Por ejemplo, yo les hablo abiertamente acá, el reggaetón en términos generales es una música que se ha caracterizado por una cosificación de la mujer y de la sexualidad. Entonces yo digo, pero por Dios, yo no puedo estar diciendo consagrado a la Virgen María y adicto a una música que genera este tipo de impresiones sobre la mujer, sobre los hombres. Entonces hay que ver, hay que evaluar el género, hay que evaluar el contenido de la música, hay que evaluar el artista que la canta. Uno ya empieza a evaluar todo esto y a decir, hombre, no espero que sea un santo, pero espero por lo menos que no vaya contra mi fe, contra mis principios, contra lo que creo. Lo mismo el tema del baile. Hay bailes que nada que ver, otros bailes que sí. Hay lugares donde, pues ya no podría bailar. A ver, un lugar donde de suyo haya pecado, donde naturalmente todo sea pecaminoso, pues me abstendría de esos lugares. Luego, el baile en unas circunstancias, digamos, más o menos buenas, en unas circunstancias, no digo que haya cero pecado, porque es imposible controlar, digamos, incluso en una fiesta familiar que haya cero pecado, pero por lo menos que las condiciones sean de un ambiente sano. Ahí, bueno, bailar, se debe bailar y es maravilloso bailar. Entonces, ¿qué se baila? ¿Cómo se baila? ¿Con quién se baila? ¿Dónde se baila? Son criterios que uno tiene que empezar a aprender. El consumo de drogas, por supuesto, nada que ver. No puede ser una persona consagrándose a la Virgen y consumiendo drogas. Nada que ver. En fin, con eso les estoy diciendo que claro que debe haber cambios en mi vida. Ay, pero es que la consagración me exige mucho. Óyeme, nada de esto es exigencia propia de la consagración. Todo esto es exigencia propia del ser cristiano. Y lo que te estoy diciendo es que tú no lo vas a hacer solo. La gracia te va a acompañar. Dios no te va a dejar. Dios no te va a dejar. Y para esto, ¿qué hay que hacer entonces para luchar contra todas estas cosas y todo lo que nos queda en el tintero? Empezar a rezar el rosario todos los días. Es una de las prácticas. A ver, rosario todos los días. Es que si me consagro es porque me voy a comprometer a pedir esa fuerza a través del rosario todos los días. Que todavía no lo he logrado, voy en camino, maravilloso. Pero es que ni he empezado a rezar el rosario. Espera, entonces aprende, empieza a tomar el hábito del rosario para que después te consagres. Pero si todavía es que no estás rezando sino un rosario cada 20 días, hombre, no. Pero que lo estoy rezando 3, 4 veces a la semana y estoy luchando y voy mejorando. Venga la consagración, bienvenido. Lo mismo tenemos unas oraciones que se llaman las oraciones del consagrado, bellísimas, que se las vamos a mandar a todos, se las vamos a poner en el link, en la descripción, para que ustedes puedan aprenderlas, bellísimas. Que si no rezo el rosario, si no hago estas oraciones, peco y ya no me puedo consagrar. No es pecado, no es pecado. Atentos, no es pecado. Acá no estamos hablando de que sea pecado o no pecado, sino de algo que te va a ayudar a sostener. ¿Cómo vamos a perseverar si no estamos orando, si no estamos yendo a misa los domingos? Obligatorio, misa. Pero qué rico ir a misa en semana. Ayuno. Ojalá los viernes empezar a ayunar, aunque sea una comida a pan y agua. Si podemos 2 comidas a pan y agua, maravilloso.
que me da gastritis. Pues entonces, a ver, empieza a hacer mortificaciones, por ejemplo, de comer separadas las comidas, no mezclarlas. Hay otra gente que me ha dicho, Wilson, yo el viernes lo que hago porque tengo gastritis es cocinar sin sal y sin azúcar. Otros dicen, yo lo que hago el viernes es comer lo que no me gusta. Hay maneras distintas de mortificarse, pero es absolutamente necesario. Todo este tipo de cosas son necesarias para mantenerse unido a Dios. Esta charla fue un poquito fuerte y era necesaria. Nos sacude un poco. Era necesario, porque necesitamos permanecer unidos a Dios. Finalmente, les quiero decir que nosotros debemos desechar todo tipo de idea contraria a nuestra fe. Entonces yo no puedo ser, digamos, católico y tener ideas de la nueva era. Ya me he ido descontaminando de esto. Católico y tener ideas de la ideología de género. Ya hemos visto una charla sobre esto. Católico y tener ideas abortistas. Me voy a consagrar con ideas abortistas. Nada que ver con esto. El tema de la masonería, por ejemplo, el tema del comunismo, que el catecismo de la Iglesia Católica nos habla francamente de la incompatibilidad de estas ideologías con la fe católica. Wilson, es que no entiendo. Tenemos muchas charlas en internet sobre este tema explicando a profundidad, pero te lo digo, después de haberlo estudiado años, nos hemos dado cuenta de la incompatibilidad, por ejemplo, del comunismo. Marx decía que la religión era el opio del pueblo. Ahora, también hay un capitalismo salvaje que, cuidado, la iglesia no es que diga comunismo no, capitalismo sí. Hay un capitalismo salvaje también que hace que los ricos sean cada día más ricos y los pobres cada día más pobres. La iglesia habla de la doctrina social de la iglesia, principios de solidaridad, subsidiariedad, bien común, principios hermosos que tenemos que conocer y estudiar más. Lo mismo el tema de la masonería, que aparentemente promoverían la igualdad, la fraternidad y la libertad. Allí donde ha habido masonería gobernando, allí se ha perseguido la iglesia. La masonería estuvo detrás de la guerra de los cristeros en México, detrás de la guerra civil española en España. Es decir, estamos hablando de cosas históricas, conocidas, que puedes estudiar con más profundidad. Mi querida hermana, mi querido hermano, esto es así. Wilson, ¿cómo hago? Siento que no soy capaz. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Esto obviamente ha implicado un cambio en nuestra vida. Y si al final de todo no logro consagrarme todavía, no pasa nada. ¿Cuánto te ha servido este proceso? ¿Y cuánto te seguirá sirviendo? ¿Y cómo vas a continuar con tu oración, con tu rosario? Créanme, he visto que quien se ha pegado del Santo Rosario, las situaciones más difíciles, las situaciones que parecían más insalvables, las situaciones que parecían más imposibles, se han visto definitivamente sanadas, liberadas. Deja de pensar que tú eres capaz de salir de esto. Haz lo que puedas hacer humanamente, pero entiende que es Dios el que nos da la gracia. Y cuando se vive así, se vive en una tremenda libertad. Atentos, con prudencia, te lo repito, con acompañamiento. Nadie te pide que hagas sufrir a unos niños. Nadie te pide que tomes una decisión a la loca. No, prudencia, acompañamiento, pero pidiendo luces para salir de ahí y diciéndole al Señor que lo amamos con todo el corazón. No existen palabras que pueda expresar lo que siento. Tan grande es este sentimiento que sobrepasa mi razón. Llegaste a mi vida cuando más te necesitaba. Mi alma a gritos te llamaba y tú escuchaste mi clamor. Y hoy solo sé que te necesito porque yo te amo con toda mi mente, con toda mi fuerza, con todo mi corazón. Yo te amo como jamás había amado. Por sobre todas las cosas, te amo a ti, Señor. Dile al Señor que lo amas. Yo no te digo que estar en una situación de la que nos es difícil salir significa que no amamos a Dios.
pero significa que todavía podemos amarle mejor. Significa que necesitamos ser podados. Significa que le pedimos al Señor, aquí hay una ramita, hay un sarmiento que quiere estar unido a la vid, pero algunos frutos todavía no los ha dado. Pódame, Señor. Y lo dice el Señor, mi Padre poda algunos para que dé mayor fruto. Si quieres amar al Señor, deja que el Señor te pode para que des más frutos. Yo te amo con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Yo te amo como jamás había amado. Por sobre todas las cosas te amo a ti, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo en el Señor para todos. Soy Juliana Ramírez, misionera del movimiento Lazos de Amor Mariano. Y bueno, en este día tengo la alegría de poderles acompañar en este segundo retiro de la consagración, de la preparación para la consagración, nuestro retiro de plan de vida. Y hoy los voy a acompañar con una reflexión titulada Ser consagrado es ser misionero. Óiganlo bien. Ser consagrado es ser misionero, y vamos a ver por qué. Resulta que hemos escuchado a Wilson durante todo este tiempo de la preparación. Yo también lo he estado escuchando porque quiero renovar este 24 de mayo mi consagración Dios mediante. Entonces Wilson ha dicho en repetidas ocasiones que la consagración es la renovación de los compromisos bautismales. Es decir, no adquirimos un compromiso nuevo, no vamos a adquirir nuevos compromisos, nuevas cosas por hacer, en fin, no. Vamos a renovar conscientemente y por amor nuestros compromisos bautismales. Y es que el bautismo es sumamente importante en nuestra vida. Dice el Catecismo, en el numeral 1213, que el bautismo es el fundamento de la vida cristiana. Óiganlo bien, el fundamento de la vida cristiana. Y que además es el pórtico. El pórtico es como la puerta de entrada a la vida espiritual, al mundo espiritual. Preciosísimo esto, pero también nos dice este numeral otras cosas muy importantes. Nos dice que el bautismo nos libera del pecado y nos regenera como hijos de Dios. Es decir, esto que perdimos por el pecado original, esa gracia inicial que perdimos por el pecado, nos es devuelta en el bautismo. Y somos nuevamente, digámoslo así, como adoptados, como hijos de Dios nuevamente. Y eso es un regalo gigante. Pero nos dice también este numeral del Catecismo que el bautismo, además de hacer estos efectos maravillosos, también nos incorpora a la iglesia. Nos hace miembros de la iglesia que es el cuerpo místico de Cristo. Y dice también que al incorporarnos a la iglesia nos hace partícipes de su misión. Oigan esto, nos hace partícipes de su misión. Importantísimo este punto. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Pues la misión de la iglesia no es otra que evangelizar. La misión de la iglesia es anunciar a Cristo. La misión de la iglesia es llevar la buena nueva del evangelio a tantas personas, a tantos hombres, a todos los rincones del mundo, para que todos conozcan a nuestro Señor Jesucristo, para que todos conozcan su evangelio y lleguen a la salvación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros somos bautizados e inmediatamente incorporados en ese cuerpo místico, entonces nosotros, cristianos bautizados, también tenemos el deber de evangelizar. También tenemos el deber de anunciar a Jesús. También tenemos el deber de llevar el evangelio a aquellos lugares donde nos encontramos y donde el Señor nos ha puesto, donde el Señor quiere que estemos. A esos lugares, a nuestro trabajo, a nuestra universidad, a nuestra familia, a esos lugares donde muchas veces no alcanza a llegar de pronto el sacerdote o la religiosa y que nosotros como laicos podemos llegar. Estamos llamados a eso, también a contribuir a esa misión de la iglesia que es anunciar a Cristo y que es evangelizar. También nos dice el Catecismo en el numeral 1268, dice que por el bautismo somos partícipes del sacerdocio de Cristo, de su misión profética y real. Es decir,
al ser bautizados nosotros nos constituimos en sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes, profetas y reyes. Bueno, ¿y quién es el sacerdote? El sacerdote es aquel que ofrece sacrificio, ¿cierto? Es decir, estamos llamados también nosotros a ofrecer el sacrificio de nuestra vida al Señor por nuestra propia salvación y la de los demás. ¿Quién es el profeta? El profeta es aquel que anuncia y denuncia. El que anuncia y denuncia. ¿Y quién es el rey? ¿O en qué sentido somos constituidos reyes? No es un reinado como lo piensa el mundo, un reinado así de poder, de riquezas, de dominio, un reinado que oprime a los demás, que se impone ante los demás, que utiliza el poder para subyugar. No, el reinado de Cristo es un reinado de servicio, porque servir es reinar. Y Jesús nos dijo que Él no había venido a ser servido, sino a servir. Es una realeza completamente diferente. Pero por el bautismo nosotros somos partícipes, digamos, de esos tres aspectos. Somos constituidos sacerdotes, profetas y reyes. Y como profetas, entonces, estamos llamados a anunciar. Es decir, desde el día de tu bautismo, tú eres un profeta y no lo sabías. A veces vemos esa palabra de pronto muy grande, como muy rara, como que muy extraña. Nos dicen profeta y pensamos simplemente en el Antiguo Testamento, no sé, en Isaías, Jeremías, en Oseas, en tantos profetas que existieron, pero resulta que por el bautismo tú y yo somos profetas, es decir, estamos llamados a anunciar a Cristo, estamos llamados a anunciar el Evangelio, estamos llamados a llevar el amor de Dios, la misericordia de Dios a las almas. Al habernos encontrado con Cristo y ver que Cristo ha transformado nuestras vidas, al habernos encontrado con su amor, con su misericordia, con su ternura, es imposible que no queramos compartir esta buena noticia. Es imposible que nos guardemos ese tesoro para nosotros solitos, sabiendo que tantas personas lo están necesitando. Y muy bien, miren, algo muy bonito es que el Señor siempre ha querido valerse del hombre para salvar al propio hombre. Es decir, esta misión de evangelizar pudo habérsela encomendado a los ángeles y lo hubiesen hecho tal vez de una manera más perfecta, qué sé yo, con prodigios, milagros. Tal vez los hombres se convertirían de una manera más fácil, no sé, al ver ángeles, en fin. Pero no, Dios quiso valerse del hombre. Dios quiso que el hombre fuera partícipe en la salvación de sus hermanos. Y uno ve, por ejemplo, así es como vemos que en el Antiguo Testamento hay cantidad de profetas. Yo sé que ustedes han escuchado muchos profetas, como los que mencionaba ahorita, grandes profetas del Antiguo Testamento que precisamente anunciaban esa palabra que Yahvé les revelaba, pero también denunciaban el pecado del pueblo, también exhortaban a la conversión. Y hubo grandes profetas en el Antiguo Testamento. Yo quiero citar aquí unos dos, como por traer unos ejemplos, dos profetas que me llaman muchísimo la atención, para que veamos en qué consiste esto de ser profeta y para que veamos que son hombres comunes y corrientes como nosotros. Son hombres que no estaban preparados para hacerlo. Son hombres que no tenían gracias extraordinarias, pero que cuando Dios les llama, Dios les dio la gracia y los capacitó para cumplir esa misión que les encomendaba. Por ejemplo, uno de esos grandes, digamos, profetas que yo sé que todos conocemos es Moisés. Recordemos recordemos antes de hablar un poquito de Moisés, que el pueblo de Israel se encontraba esclavo en Egipto. El pueblo de Israel había bajado a Egipto en una época de hambruna, de sequía, cuando José aún estaba vivo y llegó a Egipto. En Egipto fue acogido, pero después de muchos años, cuando llegó un nuevo faraón que no conocía a José, esclavizó al pueblo de Israel, porque tenía miedo que el pueblo de Israel creciera y se rebelara contra Egipto, y los hizo esclavos. Y el pueblo de Israel estuvo allí esclavo por más de 400 años, y era oprimido con duros trabajos, con fuertes castigos. Era tremendo ese tema de la esclavitud. Pero entonces un día el Señor llama a Moisés, que Moisés era un israelita, era un hebreo, pero fue criado por los egipcios. Yo creo que muchos hemos escuchado esa historia de Moisés cuando su mamá lo metió en una canastica, pues porque habían mandado asesinar todos los niños que nacieran del pueblo israelita, precisamente como para que no se multiplicaran más. Y Moisés nació en ese contexto. Entonces su mamá, recordamos la historia que su mamá en una canasta lo metió, lo envolvió y lo puso a que se fuera por el río. Y nos dice que la hija del faraón
rescató a Moisés de las aguas, ¿verdad? Y lo educó, por eso él fue criado con los egipcios, pero él en realidad era un hebreo. Entonces cuando Moisés crece y ve cómo tratan al pueblo de Israel, cómo lo oprimen, cómo lo golpean, cómo pasan necesidades, siente, digamos, un gran coraje en su corazón. El caso es que Moisés, después de que huye de Egipto, porque en uno de esos momentos mató a un egipcio, viendo que un egipcio le pegaba a un hebreo, entonces mató a este egipcio, por lo que Moisés tuvo que huir. Tuvo que huir de allí. Moisés huyó, luego se casó, digamos, se casó, conoció a su esposa y un día, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, Moisés fue más allá del desierto. Moisés caminaba por el desierto y resulta que Moisés llegó al monte Horeb. Y en el monte Horeb vio una zarza que ardía y no se consumía, y esto le llamó tremendamente la atención. Entonces él inmediatamente se quiso acercar, pero escuchó una voz que le decía: a ver, Moisés, este lugar es santo, quita las sandalias de tus pies. Yo sé que muchos hemos escuchado esta canción en la iglesia de quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisa santo es, ¿verdad? Este pasaje se refiere a Moisés. Entonces Moisés se acerca a esa zarza ardiendo y Yahvé le habla. Eso lo pueden encontrar en el libro del Éxodo, desde el capítulo 1, toda esa historia, pero en el capítulo 3 específicamente, Dios le habla a Moisés. Le dice: Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo, he escuchado los gemidos de mi pueblo allí en Egipto, he visto sus sufrimientos, he visto la esclavitud a la que ha sido sometido y quiero liberarlo. Y tú irás ante el faraón y liberarás a mi pueblo. Oigan, pues, tremenda misión la que le pone el Señor. Moisés obviamente se asusta y le dice: pero Señor, o sea, yo no estoy preparado. Señor, ¿yo qué le voy a decir al faraón? Le dice: Señor, yo no sé hablar. Incluso le insinúa como que: Señor, manda a mi hermano Aarón. Pero el Señor le dice: yo estaré contigo. Yo estaré contigo y tú dirás lo que yo te mande. Y efectivamente Moisés, a pesar de sus temores, de no sentirse preparado, pues Moisés le obedece al Señor, le obedece a Yahvé. Y Moisés va y se presenta ante el faraón y conocemos esta historia, las plagas que azotaron a Egipto, en fin, y cómo finalmente, por la obediencia de Moisés, por la docilidad de Moisés, que aceptó la voluntad de Dios, que aceptó ser instrumento de Dios, pues ese pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud, fue librado de la esclavitud, del yugo, de los, digamos, ultrajes, maltratos, humillaciones al que estaba sometido. De igual manera, así como Moisés, el Señor te llama hoy a ti y me ha llamado a mí, porque Él quiere valerse de ti y de mí como unos instrumentos para ir a liberar a muchos hermanos nuestros, personas cercanas, tal vez amigos, familiares, que se encuentran en tremendas esclavitudes. Tal vez hoy no es la esclavitud de duros trabajos, tal vez no es un imperio que nos está subyugando, pero muchas personas a tu alrededor, estoy segura, se encuentran sometidos a esclavitudes como el alcoholismo, como la drogadicción, como la pornografía. A muchos se les está acabando su matrimonio, muchos están en la angustia, en la depresión, en la soledad total, están esclavizados por el pecado, están esclavizados por el mundo. Y hoy, tú y yo, que estamos siendo llamados a renovar ese bautismo, que estamos conociendo más de Dios y de nuestra Santísima Madre que nos ama tanto, pues nosotros estamos siendo llamados al mismo tiempo por Dios para que vamos a esos hermanos nuestros, a ayudarlos, a hablarles y a liberarlos de esa esclavitud en la que están sumidos, en la que están sumergidos. Hay otro profeta que a mí me llama muchísimo la atención del Antiguo Testamento, que me encanta, es el profeta Elías. Si quieren leer, les recomiendo que lean su historia, es bellísima. En el primer libro de los Reyes, en los capítulos 18 y 19, van a encontrar un poco esa historia de Elías. Resulta que en el tiempo de Elías reinaba el rey Ahab. Y este rey estaba con su mujer llamada Jezabel. Jezabel adoraba a un dios pagano, el dios Baal. Y resulta que en ese momento en Israel existían 450 profetas de Baal y solo un profeta de Yahvé. Elías era el único profeta de Yahvé, el único profeta del Dios verdadero. Y todo el pueblo se había, digamos, volcado hacia Baal. Todo el pueblo había caído en la idolatría, se había desviado de la fe verdadera, se había olvidado de lo que Dios había hecho por ellos, habiéndolos rescatado de Egipto, habiéndolos acompañado, habiendo sido su Dios providente.
y el pueblo había caído en la idolatría. Entonces Elías, un gran profeta, un profeta de fuego, con un celo tremendo por Yahvé, se enfrentó a esos profetas de Baal. Dice que en el Monte Carmelo los citó a los 450 profetas y les hizo como una especie de reto, los retó a hacer un sacrificio. Entonces les dijo, bueno, a ver, él solito estaba en el Monte Carmelo, estaban los 450 profetas de Baal, estaba Elías solito como profeta de Yahvé y todo el pueblo estaba allí reunido a la expectativa. Elías les dijo, muy bien, vamos a traer dos corderos, dos animales y vamos a hacer el sacrificio. Pero van a empezar ustedes, luego seguiré yo y van a descuartizar pues la víctima para el sacrificio, van a armar el altar, pero no van a prender fuego, sino que van a invocar a su Dios. Y si su Dios responde enviando fuego del cielo, entonces será el verdadero Dios. Y si Yahvé responde enviando fuego del cielo, pues Yahvé es el verdadero Dios. Y efectivamente hicieron, los invito a que lo lean, es bellísimo este relato. Entonces efectivamente los 450 profetas de Baal tomaron pues la víctima para el sacrificio, armaron su altar, en fin, y empezaron a invocar, a orar a su Dios, en fin, dice incluso que se hacían incisiones y un montón de cosas, pero nunca cayó fuego del cielo. Cuando llegó el turno de Elías, Elías hizo lo mismo, preparó el altar con madera, preparó la víctima, incluso dice que echó agua, lo mojó todo, en fin, para que vieran el poder de Dios. Y que Elías inmediatamente empezó a hacer una oración y cayó fuego del cielo. Y se consumió esa víctima y se consumió ese sacrificio. Entonces todo el pueblo reconoció en ese momento que Yahvé era el verdadero Dios. Y volvió de su mal camino. El pueblo volvió a Dios gracias a este valiente profeta. Y continúa la historia de Elías, que es bellísima. Nuevamente los invito a que la lean, a que la mediten. ¿Cuál es el caso? Gracias a ese sí de Elías, a esa valentía de Elías, pues el pueblo fue rescatado de la idolatría. Y pensemos también nosotros, ¿cuántos hermanos nuestros hoy andan en la idolatría? ¿Cuántos amigos, familiares están, no sé, perdidos, equivocados, porque no conocen en la idolatría tal vez al dinero, en la idolatría tal vez al placer, la idolatría, no sé, al cuerpo, a la belleza, a tantas cosas que al mismo tiempo generan esclavitud? Y no creen en el Dios verdadero y no conocen la fe verdadera, tal vez porque no han tenido quien les hable, quien les evangelice, quien les comparta ese mensaje hermoso, maravilloso del Evangelio. Por eso, simplemente citando estos dos pequeños ejemplos de los muchos que hay en el Antiguo Testamento, hoy el llamado es para que entendamos que desde nuestro bautismo a nosotros nos fue encomendada esta misión de evangelizar, de anunciar la verdad, de anunciar a Cristo, de ayudar a que nuestros hermanos, nuestro prójimo, sean liberados también de la esclavitud, que sean liberados también de la idolatría. Pero muchos dirán, pero ¿cómo así? Esto es nuevo para mí. ¿Cómo así que Dios me llama a mí a ser profeta? ¿Cómo así que Dios me llama a mí a evangelizar? Yo eso no lo sabía. Pero si yo no sé hablar, y empezamos de pronto a decir, pero yo no soy capaz, yo no sé hablar, yo no sé mucho de la fe, yo no estoy muy formado. Tranquilos, tranquilos. Mira, Dios no llama a los preparados, Él prepara a los llamados. Dios no elige a los preparados, Él prepara a los elegidos. Y ahí hay un pasaje muy bonito precisamente del profeta Jeremías, y se los quiero leer esto textualmente del profeta Jeremías. Cuando Dios llama al profeta Jeremías, miren lo que Él le responde. Jeremías capítulo 1, versículo 4 y siguientes dice: Me dirigió Yahvé la palabra en estos términos. Antes de haberte formado yo en el vientre te conocía. Antes que nacieses te había consagrado yo profeta. Te tenía destinado a las naciones. Yo respondí: Ay, Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Pero Yahvé me dijo: No digas que eres un muchacho, pues irás donde yo te envíe y dirás todo lo que te mande. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren qué bonito. Dios llama a Jeremías y Jeremías le dice, pero es que mira, yo no sé expresarme. Mira que yo soy apenas un muchacho. ¿Y cuántos de nosotros estaremos pensando lo mismo? Soy apenas un muchacho, no soy capaz, no tengo los grandes dones, no tengo las cualidades, en fin. Pero el Señor, ¿qué le dice? Yo estaré contigo y dirás lo que yo te ordene.
e irás donde yo te mande. Seré yo quien te dará la gracia, seré yo quien pondrá las palabras en tus labios. Preciosísimo, preciosísimo esto. Es decir, el Señor nos capacita para esa misión. Hoy quiero animarlos a eso. Que entendamos que por nuestro bautismo fuimos constituidos profetas. Y que no quiere decir que tengas que pararte ante un público gigante, hablarle a 1000, 2000 personas. No. Esta misión se realiza de la manera más sencilla. Tú puedes evangelizar y ser misionero a través de tus redes sociales. ¿Qué tal si en lugar de estar subiendo a veces cosas, no sé, muy superficiales o que poco aportan a los demás, simplemente cosas que entretienen, ¿por qué no empezamos, por ejemplo, en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, Facebook, en fin, a subir mensajes de Cristo, mensajes del Evangelio, de Nuestra Señora? ¿Por qué no empezamos a cristianizar, digámoslo así, esas redes sociales, por ejemplo, que hoy, digamos, llegan a tantas personas que tienen tantísimo alcance y ustedes no se alcanzan a imaginar cómo una sola frase puede cambiar la vida de otra persona? Una sola imagen puede cambiar la vida de otra persona. Entonces podemos empezar por allí, pero también en el diario vivir, en nuestra casa. Es que ser profeta no quiere decir que tengas que irte a otras naciones, a lugares lejanos, en fin. No, en tu casa. Dios te llama a hacerlo en tu casa. Anunciarle el Evangelio a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus hermanos, que ellos vean un cambio de vida en ti, que ellos vean una transformación en ti, que tú seas capaz de hablarles de Dios, hablarles de la Santísima Virgen María, que seas capaz de invitarlos a rezar un Santo Rosario, que ellos viendo tu transformación digan, uy, ¿qué le pasó? Pero qué fue lo que encontró, qué ocurrió en su vida, y que tengas la oportunidad de hablarles de Cristo, que a tus amigos, compañeros, empieces a hablarles un poquito de ese amor con el que te has encontrado, de esas cosas maravillosas que el Señor está haciendo en ti, que está haciendo en tu vida. El Papa Benedicto XVI nos decía que el cristianismo no consiste en seguir, digamos, un cúmulo de reglas, de normas, de ritos, de formas, en fin, no. Decía, el cristianismo consiste en el encuentro con una persona, con Cristo. Ese es el cristianismo, es encontrarse con una persona, con Cristo. Y cuando yo me encuentro con Cristo, cuando yo experimento ese amor de Cristo, pues ese amor no me lo puedo guardar. Ese amor como que no se queda quieto, sino que ese amor, esa alegría que se experimenta, como que tú quieres ir a darla, como que tú quieres ir a compartirla con los demás. Miren, eso sucede como alguna vez que hablaba con unas amigas misioneras del movimiento, compartíamos y estábamos hablando, no sé, de historias de nuestra adolescencia, y una de ellas nos decía que en su adolescencia tuvo un novio al que quiso muchísimo, entonces que ella estaba súper enamorada de este novio, pero que había una amiga, su mejor amiga, fue la que les ayudó, digamos, como que fue la palomita mensajera, fue la mediadora, era la persona que les llevaba, no sé, las carticas al uno y al otro, era la que les llevaba los mensajes, los regalitos, en fin, y que era su mejor amiga. Entonces, como era su mejor amiga, esta misionera, entonces le hablaba todo el tiempo de ese chico que le gustaba, de ese chico al que ella quería, le hablaba de sus cualidades, le hablaba de lo tierno que era, le hablaba de tantas cosas que finalmente su amiga terminó enamorándose de su novio. Y nos decía que finalmente su amiga terminó quedándose con su novio, es decir, le quitó su novio. Y bueno, nos reíamos un poco de estas historias, algo gracioso nos parecía, pero miren, eso es evangelizar, eso es ser profeta, eso es anunciar a Cristo, es decir, estamos en un proceso en el que nos estamos encontrando con Jesús, en el que estamos experimentando a un Dios vivo, a un Dios que es amor, a un Dios que es misericordia, a un Dios que viene y nos transforma la vida, en el que estamos experimentando el amor, la ternura, la dulzura de esa mamá, de Nuestra Señora, de la Santísima Virgen María. Entonces ese amor empieza a cambiar nuestra vida, empieza a llenar nuestra vida, y cuando uno está enamorado, uno quiere hablar todo el tiempo de la persona que ama. Y para hablar de la persona que uno ama no se necesita hacer un doctorado, ni hacer un curso, ni leerse muchos libros. No, el amor, simplemente el amor hace que fluya. El amor hace que tú seas capaz de hablar de esa persona con naturalidad. Asimismo, entonces, es la evangelización. Asimismo, es esa misión que se nos ha confiado. Esa experiencia que tú estás viviendo tan bonita, de cambio, de transformación, de amor de Dios, no te la guardes, no seas egoísta, compártela. Hay muchas personas que la están necesitando. Yo me encontré con Jesús
a mis 14 años. Y sentí que en Jesús encontré todo lo que yo anhelaba, que encontré todo lo que mi corazón buscaba, anhelaba en plena adolescencia, que tenía, no sé, tantas ofertas del mundo, tantos amigos, pero estaba vacía. Y en ese encuentro con Jesús lo encontré todo. Lo encontré todo. Y sentí que vi que Él empezó a transformar mi vida, a cambiarla, a llenarla. Y sentí esa necesidad profunda de compartir esto con los demás, de anunciarlo, y por eso me hice misionera. Concretamente, yo fui llamada a ser misionera de este hermoso movimiento Lazos de Amor Mariano. Pero a ver, no quiere decir que tú tengas que ser misionero de Lazos de Amor Mariano. No quiere decir que tú tengas que ser misionero de X movimiento. Quiere decir que estás llamado ahí, donde Dios te puso, ahí en tu casa, ahí en ese trabajo, allí en la universidad, en el medio donde tú vives, donde tú te mueves, donde tú existes, ahí a evangelizar, a llevar el amor de Dios, a llevar la verdad del Evangelio, esa verdad que sana, que libera, que transforma vidas. Estamos llamados, pues ya cuando pasemos esta situación con la gracia de Dios, ojalá a ir a nuestras parroquias, a ayudar en nuestras parroquias, a participar de esos grupos de pastoral. Miren, la vida nos fue dada para servir. Y es mejor gastarse por el uso que oxidarse por el desuso. Es mejor gastarse por el uso, es decir, es mejor gastarse y gastarse la vida sirviendo, ayudando, transformando otras vidas, ayudando a construir un mundo mejor. Y no simplemente dejar que la vida se nos oxide, pasándola en un sillón, pasando los canales de televisión, revisando el celular, una vida como sin sentido. No podemos pasar por la vida sin hacer mejor la vida de los demás, porque estamos en este mundo para servir. Y hoy, con este proceso de consagración que estamos haciendo, estamos llamados a anunciar a Jesús, a anunciar a su Santísima Madre, a compartir este tesoro que hemos encontrado. Quiero invitarte en este momento a que cierres tus ojos allí donde estás. Cierra tus ojos. Vamos en primer lugar a darle gracias. Gracias a nuestro Señor. Gracias, Señor, por tanta misericordia. Gracias, Señor, por tanta bondad. Gracias, Señor, porque me has escogido. Gracias porque me has llamado. Gracias, Señor, porque en estos días de esta preparación he conocido tantas cosas, Señor. Te he podido conocer a ti. He podido acercarme a ti. Porque durante este tiempo, Jesús, he podido experimentar tu amor, tu misericordia, tu cercanía, tu bondad. Y me has ido transformando el corazón y me has ido transformando el alma. Y he ido encontrando la respuesta a tantas preguntas e inquietudes que había en mi vida, a tantas preguntas e inquietudes que había en mi corazón. Señor, hoy no queremos guardarnos este tesoro. No queremos guardarnos este tesoro que nos hemos encontrado para nosotros. No queremos ser egoístas. Hoy, Señor, queremos compartir este mensaje y este tesoro con los demás, con tantas personas que lo están necesitando, con tantas personas que están muriendo de frío, de hambre, de tristeza, Señor, por no conocerte, por no conocer la verdad, por no conocer a tu Santísima Madre, por no conocer a la iglesia, por no poder recibir los sacramentos, Señor. Hoy, Señor, pongo mi vida a tu disposición. Tengo temores. Siento temores, no me siento preparado, siento que tal vez esto no es para mí, siento tal vez como Jeremías, Señor, que no soy capaz de hablar, que no sé hablar, que soy un muchacho, que soy demasiado joven, que no soy instruido, que tal vez soy ignorante, Señor. Pero yo me abandono en tus manos, Señor, como un instrumento en tus manos. Yo seré el instrumento y tú serás el artista, Señor. Tú serás quien toque este instrumento. Tú serás quien toque las melodías, Jesús. Serás tú y no yo. Heme aquí, Señor. Heme aquí. Dile hoy al Señor allí desde donde estás en este momento, con todo el amor, con la disposición. Dile, Señor, heme aquí. Envíame a mí, que yo llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, Señor, envíame a mí, que yo quiero llevar tu amor, que yo quiero compartir lo que has hecho en mi vida, que yo quiero llevar tu evangelio, tu verdad, que yo quiero extender tu reinado y el de la Santísima Virgen María.
Dile, Señor, yo no soy capaz, yo no puedo, pero tú sí puedes. Me abandono en ti. Santísima Madre, Santísima Virgen María, tú que cuando no estuvo Jesús, tú acompañaste a los apóstoles, tú estuviste con ellos, tú los fortaleciste en la fe. Acompáñanos hoy a nosotros, fortalécenos en la fe, danos el valor, la valentía para anunciar a tu Hijo Jesús y para llevar su amor a las naciones. Intercede por nosotros, mamá, para que el Espíritu Santo se derrame y nos conceda un nuevo Pentecostés. Es que los apóstoles también tuvieron miedo, también tuvieron temor, estaban encerrados por temor, pero cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, se llenaron de valor, de fuerza del Espíritu, de amor de Dios y salieron a anunciar el Evangelio en todos los rincones, salieron a entregar su vida por Cristo y por los demás. Danos hoy el don del Espíritu Santo, Señor, de tu Santo Espíritu que nos llene, que nos inunde, que nos unja para poder anunciarte, Señor, con valentía, para anunciarte, Señor, sin temores, sin importar, Señor, el qué dirán, para hacer esta gran obra de caridad con nuestros hermanos. Gracias, Señor. Gracias por este tesoro que nos has permitido conocer y ayúdanos a llevarlo a los demás, a entregarlo a los demás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Un saludo para todos en el Señor. Espero que estén disfrutando de este retiro de Plan de Vida. Este retiro que es importante para cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar de los signos del consagrado, de estos signos que debemos dar al mundo, los signos que debemos presentar, los signos que debemos mostrar. Quiero empezar, antes de desarrollar esta charla, que les servirá para mirar el camino, para saber qué es lo que quiere Dios de cada uno de ustedes como consagrado, de ustedes que se están uniendo a este ejército de la Inmaculada, a este ejército de la Madre de Dios. Quiero empezar con el Sagrado Evangelio, con estas palabras de fuerza, de vida, con estas palabras que nos dan la guía del camino. En Romanos, capítulo 12, dice así: Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios, en un culto espiritual, y no os acomodéis a este siglo. Antes transformaos por la renovación de vuestra mente, para que experimentéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena y agradable y perfecta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Somos signo ante el mundo. Los primeros cristianos han luchado contra el siglo, es decir, contra el espíritu mundano, y por eso se convierten en signos permanentes de la voluntad divina. Y vamos a ver cuáles son estos signos que nosotros vamos a representar, qué es lo que vamos a mostrar. Nosotros vamos en contra del espíritu del mundo, como hizo la primera comunidad cristiana, contra todo lo que decían los romanos, contra estos cultos de idolatría que daban ante los dioses paganos, todos estos festines que hacían para idolatrar el espíritu del mundo, de matanza, de sangre, de adulterio, de impureza, de todas estas cosas. El espíritu cristiano siempre va contrario al espíritu del mundo. Por eso vamos a ver los signos que nos transformarán a la familia y transformarán a la sociedad en la que ustedes viven. Ustedes ya han estado empezando a ver cómo la consagración ha ido cambiándolos, cómo ustedes sienten algo nuevo, cómo los ojos se les destapan, ustedes empiezan a ver una realidad distinta, empiezan a percibir cosas que antes no percibían, empiezan a ver el Espíritu de Dios y la fuerza de la Madre que empieza a moldear sus corazones.
Entonces, primer signo del consagrado a la Virgen María. El consagrado a la Virgen María brilla por su devoción. Como decía el Evangelio, su cuerpo se convierte en un culto, se convierte en adoración pura a Dios. Y esto es algo que tenemos que recuperar. Siempre cuando estemos orando, que seamos fervorosos, ojalá de rodillas, con los ojos cerrados. Le vamos a hablar a Dios con reverencia, con amor, con profundidad. No nos enseñemos a rezar, a orar ante Dios de una manera desalentada, de una manera como si fuera cualquier cosa, como si estuviéramos recitando cualquier poesía o cualquier carta a cualquier persona. No, vamos a hablar de amor ante nuestro Señor, ante el amor de los amores. Entonces, que en las Eucaristías nosotros estemos de rodillas cuando hay que estar de rodillas, fervorosos, concentrados, con cada palabra, un espíritu de devoción, un espíritu de aquel que ama, que quiere, el espíritu de un hijo mirando a su padre. Eso es lo que nosotros tenemos que recuperar, lo que lograron los santos. Cuentan en la época de San Francisco de Asís, aquel grande santo, aquel hombre que logró convertir a toda Europa. Miles de franciscanos, miles de conversiones. Él y Santa Clara lograron estremecer el mundo. Y estremecer el mundo con algo increíble. Lo lograron estremecer con la pobreza. Con un espíritu pobre, con un espíritu entregado, con un espíritu totalmente lleno de Dios. San Francisco tenía dinero. Era hijo de un comerciante. Tenía muchos bienes. Y cuando se encuentra con el Señor, en aquel momento que le da su vida a Él, que empieza a amar incluso a los leprosos, que Él les tenía asco, hay una explosión de amor y empieza ese espíritu de devoción, ese signo del consagrado, ese signo del cristiano. Y cuenta que una vez su amigo Bernardo, un noble de Asís, lo invita a su casa y lo invita a dormir. Y este noble, para ver si Francisco lo que decía era mentiras, para observarlo, para ver si lo que hablaba era lo que vivía. Miren qué importante. El consagrado no solamente va a estudiar la devoción mariana, sino que va a vivirla, va a ser la suya. No solamente va a estudiar el cristianismo, sino que va a ser lo suyo, lo va a hacer vida. Entonces, Bernardo empieza a observar a Francisco y se hace el dormido. Dicen las florecillas de San Francisco que incluso empieza a roncar. Y Francisco, al verlo que estaba dormido, se arrodilla en profundo fervor. A Bernardo esto lo cautivó, porque él abriendo un ojito veía a San Francisco como de rodillas decía: Dios mío, te amo, Dios mío, te amo, Dios mío, te amo, Dios mío, te amo. Ese es el fervor, esa es la fuerza de nuestra oración, esa es la fuerza de nuestro rosario. No es lo mismo hacer un rosario, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de todas, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Hacer un rosario, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y tú te imaginas a los pastores de Fátima, tú te imaginas a la pastorcita de Lourdes, a Bernardita, y tú te imaginas viendo a la mamá, le estás hablando a la mamá, a la reina, le estás entregando todo a Dios. ¿Cómo no tener fervor? Siéntete como el niño que se tira en los brazos de su padre. ¿Cómo es el abrazo de este niño? ¿Cómo son las palabras de este niño? Ustedes, los que son padres de familia, ¿qué dolor se siente cuando un hijo desprecia a su padre? Cuando le habla de mala gana, cuando le habla desde la pieza, acostado, sí, le responde mal. Hay dolor de padre. Por eso a nuestro Padre del cielo, a nuestra Madre del cielo, hay que hablarle con todo el amor y con toda la fuerza del mundo. Primer signo, nos reconocerán por nuestra devoción, por nuestra entrega, por nuestra espiritualidad. Segundo signo, lo dice el Señor en Mateo 5, para todos aquellos que se convierten, que empiezan la vida en el Señor y la vida cristiana. ¿Qué es la consagración? La consagración simplemente es un totus tus María para ser un totus tus Jesús. Un todo tuyo María para ser todo de Jesús. Ella que lo conoció más, ella que vivió
mucho más que cualquier apóstol y cualquier persona al lado de Él, ella nos enseña cómo amarle. Esa es la alegría y la belleza de la consagración. Entonces en Mateo 5 va a haber un fragmento del Evangelio que va a decir: ustedes van a ser la sal y la luz, la sal de la tierra y la luz del mundo. Es decir, ustedes lo van a sazonar todo. Ustedes van a hacer luz, van a iluminar la oscuridad. Y para eso hay que tener valentía. Porque muchas veces, cuando todo el mundo está lleno de oscuridad, cualquier lucecita, por pequeñita que sea, les genera un impacto en los ojos. Cualquier lucecita, así sea pequeñita, los sorprende. Y ustedes van a tener que tener valentía. ¿Por qué? Porque ustedes vencerán si están con la Madre. Llenarán de luz a sus hogares. Les aseguro que, las personas de sus hogares se convertirán, porque ustedes serán luz y ustedes serán la sal. Por eso los cristianos siempre han tenido alegría, han sido la sal. Donde llega un cristiano, donde llega un santo, donde llega una persona mariana, usted ve que llega la alegría, que llega la bondad, usted quiere estar con esa persona. Tu familia va a decir: Dios mío, ¿cómo ha cambiado? Dios mío, hay una alegría extraña que hay donde Él se ha convertido verdaderamente en sal. Quienes de pronto han tenido la oportunidad de comer alguna vez una sopa sin sal, eso es muy fuerte. O un arroz sin sal, eso es muy duro. Porque la sal, así se encuentra en la comida, así se encuentra el material de la sopa. La sal es la que le da el gustico, la que le da el sabor. Y por eso nosotros tenemos que impactar. Sal y luz. Dos pequeñas historias para poder que les quede bien el ejemplo. Sal. Tenemos, por ejemplo, al cardenal Bantuán. El cardenal Bantuán, un cardenal que fue encarcelado por el comunismo, que vivió en la cárcel más de 10 años. Él entra a una cárcel y empieza a tener una fuerza, empieza a sazonar esta cárcel llena de oscuridad, con presos, con asesinos, con carceleros, pero muy bruscos, tratándolo mal, golpeándolo. Pero es tan fuerte la sal de Cristo que Él, con paciencia, con sonrisas, con amor, con brillo en sus ojos, empieza a sazonar, a darle sazón a la vida de esos pobres carceleros y de esos pobres presos, y se convierte en un evangelizador. Convierte la cárcel en una adoración al Señor. Todo el mundo empieza a convertirse, el carcelero, el compañero, el preso. Y cada vez que se convertían, la cárcel cambiaba y se daban cuenta que era él. Y los comunistas lo cambiaban de cárcel y lo llevaban a otra cárcel para que lo volvieran a golpear. Y cada vez que él llegaba a una cárcel nueva, él llegaba, se arrodillaba, besaba el suelo de esta cárcel y decía: he llegado a mi nueva catedral. Dios me ha llamado nuevamente a ser el obispo, porque él era el obispo de mi nueva catedral. La catedral de él era una cárcel llena de oscuridad que él, por el cristianismo, por la entrega a la Virgen María, porque fue lo primero que hizo en la cárcel, le entregó su apostolado a la mamá. Él iba a ser la sal, iba a sazonar esa cárcel insípida y le iba a llenar de sazón y de luz. El otro ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, que todos ustedes la han podido de pronto llegar a ver. Esta monjita, esta religiosa, bajita de estatura pero grande de espíritu, arrugadita en su cuerpo, en su cara, pero con una belleza que impactaba más allá de la belleza física. Ella, yendo en un tren hacia Darjeeling, en la India, va a recibir una llamada de Dios, va a recibir un momento místico y se le va a aparecer Jesús y le va a decir: ven, sé mi luz, ven, sé mi luz. Ve a donde los pobres, a donde los marginados, los que están tirados en la calle, los que no tienen a Dios, los que no tienen qué comer, los que no tienen quien los abrace, los que no tienen amor. Ven, sé mi luz. Y le va a pedir en ese momento a la Madre Teresa de Calcuta que deje a las hermanas de Loreto. Ella era de las hermanas de Loreto. Ella va a dejar las hermanas de Loreto y se va a ir a las calles a recoger leprosos, indigentes, a amar, a dar el amor hasta el extremo. Eso es un cristiano.
Eso es un consagrado, eso es un mariano, eso es un católico. Entonces, segundo signo que nos va a pertenecer a nosotros como consagrados y como cristianos, vamos a ser sal y luz del mundo. Tercer signo potente que nos va a diferenciar de las otras personas y nos va a ayudar a cautivar a muchas personas. Los consagrados a la Virgen María son adoradores del Santísimo. Creemos que Dios está presente en la Eucaristía y por eso nosotros no tenemos miedo de arrodillarnos frente a Él, de decirle nuestros problemas, de mostrarle nuestras lágrimas, de contarle nuestros triunfos y nuestras tragedias. Los santos, los consagrados, siempre han sido adoradores y saben que no están solos, porque la Madre, el Espíritu Mariano, los ayuda a estar al lado de la hostia, al lado de Jesús, como ella estuvo al lado de la cruz. Ella que sabía del Espíritu, ella que sabía de la verdad, ella que sabía de oración, ella sabía que los verdaderos marianos son los que están de rodillas, clavados frente al Santísimo, orando frente a su Señor. ¿Cuántos santos se han convertido en luces para la humanidad frente al Santísimo? Nada más la historia de Santo Tomás. Cuentan sus compañeros que pasaban por el templo de los dominicos, cuando de un momento a otro lo veían que él estaba en el sagrario y tenía la cabeza metida dentro del sagrario. Le decían, Tomás, ¿qué te pasó? Y este Tomás les decía, es que Él es el que me ilumina, Él es el que me ayuda a pensar, Él es el que me da el conocimiento. Y lo decía Tomás, que fue el que escribió la Suma Teológica, el gran regalo que tenemos todos los teólogos, el gran regalo que tiene la teología, el gran regalo que el mismo enemigo y el mismo demonio quiere ocultar de los seminarios para que los seminaristas no estudien la Suma Teológica y no vean el esplendor de la verdad. Otro ejemplo de lo que hace la Eucaristía lo vemos en la compañera de San Francisco de Asís, en Santa Clara de Asís. Aquella hermana hermosa, dicen que era. Es más, en Asís se pueden contemplar sus cabellos, porque cuando ella salió de su casa para ir donde Francisco y para convertirse en religiosa, Francisco la estaba esperando en la porciúncula, en una capillita pequeñita. Él estaba con sus franciscanos, estaban rodeándola una fila de franciscanos esperándola con antorchas encendidas. Y apenas ella llega, se arrodilla y Francisco la consagra al Señor y le corta su cabello. Era tan impresionante la santidad de este par que los franciscanos de esa época recogieron este cabello y lo guardaron. Ese cabello se puede ver unos rizos dorados espectaculares en Asís. Allá se pueden contemplar. Pero esta mujer era una amante apasionada del Sagrado Sacramento. Era una apasionada de la adoración al Santísimo. Cuentan que los sarracenos iban a entrar a Asís y ellos llegaban a los monasterios, violaban a las religiosas, mataban a las mujeres. Era una cosa muy cruel. Entonces las monjitas angustiadas, las clarisas, fueron a buscar a Santa Clara y le dijeron, los sarracenos están entrando, ya vienen por las murallas de Asís. ¿Qué hacemos, madre? Ella dijo, llévenme para donde el Santísimo. Y se arrodilló frente a él y le dijo, no dejes que toquen a mis hijas, Señor. No dejes que estos hombres crueles entren a este monasterio, protégenos. Y en ese momento escuchó una voz que le dijo, yo siempre te defenderé, mi Clara. Yo siempre te defenderé. Ella toma la custodia. Se para en todo el monasterio, en la entrada del monasterio. Levanta la custodia y mira a Jesús, no a los enemigos. Mira a Jesús. Y cuentan que los sarracenos se devolvieron despavoridos.
Gritaron de miedo porque vieron a una mujer levantando, decían ellos, como una espada que alumbraba. Era nuestro Señor, rodeada de un ejército de ángeles. Y Clara sentía nuevamente esa voz: yo siempre te defenderé. El consagrado será signo de adoración al Santísimo, porque sabe que no estamos solos, que Él nos defenderá, que no estamos solos, que Él siempre estará con nosotros, que no estamos solos, que lo tenemos a Él. Por eso con Santa Clara te pido que te imagines la Eucaristía, que te pongas de rodillas y con tu imaginación te vayas al sagrario más cercano y le digas al Señor: Señor, yo quiero ser sal y luz del mundo. Señor, yo quiero tener un espíritu de devoción, de amor hacia ti y hacia Nuestra Señora. Señor, yo te quiero adorar. Si se la saben, cántenla conmigo. En tu cuerpo encuentro mi paz, Señor. En ti descansa mi alma. Y está mi emoción, amado mío, que tiemblo por ti. Estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti. Se me derrite por ti, Señor. Dile a Jesús que lo extrañas. Dile a Jesús que le adoras. Dile a Jesús que le amas. Cuéntale en este momento tus problemas, tus angustias, tus tristezas. Dile a Jesús que quieres temblar de amor por Él. Dile a Jesús que estás con Él. Dile a Jesús que quieres siempre estar con Él y con su madre. Dile a Jesús que estás haciendo un plan de vida. Que antes pensabas en las cosas del mundo y ahora quieres pensar en las cosas de Dios. Que antes tus planes eran para el mundo, ahora tus planes serán para Dios. Que renuncias al mundo, al demonio, a la carne y lo acoges a Él y a su madre para servirle, para amarle y para glorificarle. Va en tu cuerpo y sangre directo al corazón, te refugias en mí y te siento tan dentro en mi interior que tiemblo por ti. Cántalo conmigo, querido hermano, cántalo conmigo. Estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti. Se me derrite por ti, Señor. Cuarto signo que debemos de tener, los consagrados. Los consagrados brillarán por la pureza, brillarán
por el espíritu de pureza. Lo que dice nuestro Señor en las bienaventuranzas, en Mateo 5. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Nosotros brillaremos por la pureza de nuestras miradas. Ya no miraremos al prójimo pecando. Nosotros brillaremos por la pureza en nuestro vestir. Ya no mostraremos nuestro cuerpo para hacer pecar al otro. Ya no utilizaremos escotes ni cosas para poder forrar nuestro cuerpo en lujuria. No. Ya nosotros miraremos con pureza, vestiremos con pureza. Ya cada vez que nosotros vayamos a comprar un vestido, una camisa, una blusa, miraremos a la Virgen y le preguntaremos a ella: mamá, ¿tú quieres que yo me ponga esto? ¿Tú te pondrías esto? ¿Tú mostrarías tu cuerpo? No, el consagrado a la Virgen brillará por su pureza. No mostrará su cuerpo. Las mujeres ya no forrarán sus caderas, ya no mostrarán sus partes para poder conquistar y llenar de lujuria a los hombres. Ya no mostrarán con escote sus senos, no. Los consagrados a la Virgen brillarán por la pureza, por el amor, por los noviazgos en castidad, por vivir una pureza en su matrimonio, en sus noviazgos, en su vida. Los consagrados a la Virgen brillarán porque ya no verán pornografía, ya no verán escenas porquerías, no. Ya no verán escenas con cosas sucias, no. Los consagrados a la Virgen brillarán por la pureza y el amor. Brillarán porque ya sus palabras no van a ser vulgares, porque van a tener unas palabras decentes, porque ya no hablarán con chistes morbosos, ya no habrá morbo en su pensar, en su hablar o en su sentir. Los consagrados a la Virgen serán signo de la pureza de Cristo. ¿Cómo sería su mirada? ¿Cómo serían sus palabras? ¿Cómo serían sus abrazos? Los consagrados a la Virgen María ya no escucharán música que dañe el alma. Ya no escucharán música que sea una atracción a la sexualidad. Ya no escucharán ni bailarán música como el reggaetón, con su música mundana que abaja a la mujer y la vuelve una cosa y un objeto. No. Los consagrados a la Virgen María brillarán por la pureza en lo que escuchan, por la pureza en lo que hablan, por la pureza en lo que miran, por la pureza en lo que sienten, por la pureza en lo que desean. Tendrán verdaderamente un corazón puro y por eso la bienaventuranza dice: los consagrados a la Virgen verán a Dios. Bienaventurados los puros, porque ellos verán a Dios. Y mientras más puro seas, más vas a entender las cosas de Dios, el espíritu cristiano. El otro signo que veremos es que los consagrados serán hijos de la Iglesia. Aprenderemos el magisterio, obedeceremos a nuestros obispos, a nuestro Papa, amaremos, respetaremos a los sacerdotes, hablaremos con ellos de dignidad, los defenderemos, los ayudaremos. Nosotros seremos hijos de la Iglesia, conociendo la tradición cristiana, el magisterio, sus mandamientos, formándonos como buenos cristianos para defenderla. Porque la amaremos. Un consagrado a la Virgen ama a la Iglesia con todas las fuerzas de su corazón. Porque es la esposa de Cristo. Porque María es madre de la Iglesia. Y por último, el consagrado a la Virgen será signo de extender la devoción mariana y la consagración. Será un misionero que ayude a otros a consagrar. No solamente que invite a otros a consagrar, sino que se formará para consagrar personas a la Virgen María, para ayudar a que muchas personas se acerquen a la consagración. Un consagrado a la Virgen María se convertirá en un signo de evangelización, mostrándoles el camino más perfecto, más cercano, más lindo y más limpio para llegar a Dios. Vamos a ser signo del Evangelio, de la evangelización, del amor a las cosas del cielo. Y por último, los consagrados a la Virgen María llevaremos signos externos, como la cadena, la medalla,
la cadena que representa que somos esclavos marianos, la medalla que nos muestra que ella siempre está con nosotros, el escapulario de la Virgen del Carmen, que nos brinda su protección y su refugio. Y siempre llevaremos con nosotros el Santo Rosario. Siempre llevaremos nosotros esta arma de Dios en nuestro bolsillo. Nunca nos apartaremos de Él. Seremos signos del reino de los cielos, de la felicidad, del amor, de la vida, porque seremos los que mostremos la verdadera vida y alejaremos a las personas de la muerte. Quiero que en este momento te pongas de rodillas ante la mamá. Y le digas que te ayude a ser signo del amor de Dios en el mundo. Que te ayude a tener ese espíritu de devoción, de amor, que te ayude a ser sal y luz de la tierra, que te haga un enamorado del Santísimo Sacramento como lo es ella. Que te ayude a ser puro. Que te ayude a tener una mirada limpia, un corazón enamorado. Dile, Madre, ayúdame, quiero ser signo de tu amor, quiero que otras personas sientan lo que yo estoy sintiendo en este momento. Ayúdame, mamá. Ayúdame, mamá, a extender la devoción mariana. Ayúdame, Madre, a luchar en este momento donde muchos utilizan tantas cosas para ofender el cuerpo. Yo puedo utilizar esta medalla, esta cadena, mi escapulario, mi rosario, para decirle al mundo entero: te pertenezco, mamá, te pertenezco, madre. Ahí de rodillas, dile a la Madre de Dios que te ayude a llegar a Jesús. Mira a los ojos y cántale conmigo. Madre de Dios, tú que todo sientes, oye mi voz. Hoy te llamo y te digo, mamá. He caído tantas veces, vacío estoy, le he huido siempre a la verdad. No he encontrado aún la felicidad. Necesito ver tu luz. Llévame a Jesús. Me postraré a su lado y de mí le hablaré. Le diré que haga otro de mí, que se olvide de lo tonto que fui. Díganlo conmigo.
de Dios, llévame a Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga.